Bien, hoy me compete hablar un poquito con ustedes acerca de la obesidad y realmente es un reto para mí porque sé que estoy entre nutriólogos innatos que trabajan la vía digestiva, así que ¿qué más me queda que simplemente hacer un ligero conversatorio? Listo. Esta es la agenda que pretendo compartir con ustedes, no se vio, y quiero comenzar hablándoles de Globesity. Globesity es un término que la Organización Mundial de la Salud ha acuñado para englobar esta pandemia, esta epidemia global que es la obesidad. Desde la otra cara de la malnutrición tenemos a la obesidad haciéndole competencia, y es así como para el 2019 por primera vez tenemos más muertes en el mundo por obesidad que por hambre. 1 de cada 5 muertes pudieron haberse evitado con una mejor alimentación. La Organización Mundial de la Salud lanza estadísticas que son alarmantes y la incidencia de la obesidad está creciendo cada día más de una manera alarmante. Es así como las luchas, los procedimientos, los fármacos cada día se están desarrollando más y más métodos para combatir la obesidad sin que esto surja efecto, porque cada vez más tenemos más pacientes obesos. Así es como 1 de cada 8 personas vive con obesidad para el año 2022, esperando que esta cifra aumente significativamente para el año 2035. Y abro un paréntesis, hace unas semanas aquí mismo estuvimos realizando una jornada de obesidad y la directora de INAVIE comentó algo que me llamó mucho la atención. Hay un estudio de investigación que se está realizando aquí en República Dominicana donde muestra que más del 61% de nuestros niños para el 2035 tendrán sobrepeso u obesidad. El 61% equivale a que más de la mitad de los niños dominicanos, claro, esto es una investigación sin mucho rigor científico, pero más de la mitad de los niños dominicanos tendrán obesidad y sobrepeso, no dentro de 300 años, no, es dentro de 10 años. Y regularmente son nuestros hijos, porque hablan que en el sector privado son los niños que más tienen esta incidencia. ¿Por qué? Pues hagan sus propias conclusiones. Los niños de ahora ya tienen pedidos ya tienen Uber Eats en el teléfono, así que piden Wendy, McDonald's, piden todo lo que quieran, así que esto tenemos que detenerlo ya. Eso fue un paréntesis. Entre las causas de obesidad podemos mencionar muchas, pero quiero destacar algunas más importantes, más allá de la inactividad física, que está alcanzando a más de un 40% de la población mundial, está viviendo con un sedentarismo hoy en día, la falta de alimentación adecuada, y quiero destacar, no sé si logran ver allá a la izquierda, 3 factores que son muy importantes y que están muy de boga hoy en día, que es la microbiota intestinal, algo que hablamos mucho con ustedes también. Se ha demostrado ya con evidencia científica que alteraciones a nivel de la microbiota intestinal está causando obesidad de manera directa. El ambiente obesogénico también es otro factor muy importante del que casi no hablamos. ¿Qué hacemos como familia? Hace unos días vi una paciente que me decía, doctora, es que mi familia se reúne porque nos gusta mucho la comida frita. Entonces ellos se reúnen a hacer empanadas, chicharrón, porque esa es su cultura, eso es lo que hacen, eso es lo que ellos comparten. Entonces ese ambiente obesogénico es el que se está heredando de generación en generación y por eso la obesidad va a seguir creciendo. Y otro factor súper importante, aparte de los ya conocidos que causan la obesidad, es el estrés. También tenemos ya evidencia científica que demuestran que una vida muy estresada, una vida cargada de estrés también puede desencadenar directamente obesidad. Entre las complicaciones de la obesidad podríamos durar toda la jornada aquí mencionando todas las patologías que se desencadenan secundarias a la obesidad. Quizá destacando los cálculos biliares, alteraciones en la vesícula, grasa en el hígado, la dislipidemia, arteriopatías, trastornos metabólicos, por supuesto, prediabetes, diabetes, todo ese tipo de complicaciones, hipertensión arterial. En República Dominicana 1 de cada 4 adultos es hipertenso. Cáncer, como el cáncer de colon que estuvimos mencionando este lunes pasado, el cáncer de colon está directamente asociado a la obesidad como una complicación de esta. Entonces, hablar de las complicaciones de la obesidad, como les dije, podríamos tardar mucho rato. Uno que quiero destacar con importancia es el último que pueden ver aquí, que es la depresión, la ansiedad, los trastornos dismórficos. La obesidad está ocasionando muchos trastornos a nivel de salud mental y qué bueno que yo sé que en el día de hoy se van a tocar algunos temas con respecto a esto.
La Organización Mundial de la Salud, a modo de concepto, da quizás un concepto muy vago de lo que es la obesidad, pero por lo menos engloba una palabra que nos dice mucho. La obesidad es una enfermedad compleja, y realmente es compleja. Son demasiados los factores que inciden en ella. Es una enfermedad crónica y es bueno saberlo y hay que decirle al paciente. Es una enfermedad crónica, el paciente obeso nunca va a dejar de ser obeso, aunque haya bajado de peso, donde tenemos un exceso de tejido adiposo que va a ser perjudicial para la salud. Entre las clasificaciones, solo por mencionarlas, yo sé que ustedes ya la dominan, quizá destacar una nueva categoría que The Lancet lanzó este año precisamente, clasificando la obesidad en clínica y preclínica. La obesidad clínica es un paciente, hay muchos criterios, tanto para adultos como para niños, para englobarlos dentro de esta categoría, 18 para los adultos, 13 criterios para los niños, y la obesidad clínica, donde tenemos un paciente, entre comillas, aparentemente sano, pero ninguna obesidad es saludable. Hay que destacarle también al paciente que la obesidad, aunque sea a largo plazo, traerá trastornos en su salud. Yo prefiero utilizar este sistema, es un sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton, o EOS, como también le llamamos en nutrición, donde más allá de clasificar la obesidad en grado 1, grado 2, grado 3, también tenemos que subclasificar a este paciente. O sea, puedo tener un paciente en una obesidad grado 1, quizás con 32 de índice de masa corporal, pero tengo un paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene trastornos de los triglicéridos, del colesterol, que tiene algún dato de depresión, que ya tiene dolores en las rodillas, que tiene ya otras cosas agregadas. Entonces yo estadifico mi paciente, grado 1, grado 2, grado 3, y entonces el estadio en el que se encuentra. Esto nos permite subclasificar un poquitito más a los pacientes y saber entonces con qué paciente yo debo ser más enérgico a la hora de tratar su obesidad. En la evaluación nutricional es algo que podemos hacer todos desde nuestras consultas, evaluando a nuestro paciente. Todos hacemos esto todo el tiempo, pero quizás destacar algunas cositas que hacemos desde el punto de vista nutricional, como en la historia clínica. Los antecedentes familiares del paciente son extremadamente importantes y no debemos dejarlos pasar por alto. Antecedentes de infartos en la familia, de trombosis, padre, madre con diabetes o con alguna amputación o con alguna nefropatía, ya debe alertarnos a nosotros para poder alertar al paciente de que ya teniendo esos antecedentes previos necesitamos quitar esa obesidad. Al examen físico, pues evaluar nuestro paciente completo, buscamos acantosis nigricans, quizás en estos pacientes, trastornos en la piel, también tomarle la presión. Mucha gente no le toma la presión a los pacientes obesos. Casi los médicos no tenemos un esfismo que sea lo suficientemente grande para estos pacientes y como que entre calladitos ahí no le tomamos la presión a los pacientes con obesidad. La evaluación antropométrica, por supuesto, tenemos que medir cuello, medir los brazos, medir piernas, cadera, cintura, buscando índice cintura-cadera. Tenemos que tomar el peso, talla, todas las medidas que podamos tomar de nuestro paciente. Y si tenemos, por supuesto, las balanzas que existen hoy en día de bioimpedancia eléctrica, pues mucho mejor, porque esto nos va a arrojar el porcentaje de grasa, de masa muscular que tiene nuestro paciente, entre otros datos. No solo hay una marca, hay muchas marcas de bioimpedancia eléctrica, así que cualquiera que pueda arrojarnos esta información es importante. La evaluación psiconutricional, pues en mi caso, creo que es donde más tiempo me demoro en la consulta, investigando al paciente, su relación con la comida, qué tipo de hambre tiene el paciente, cómo relaciona lo que come con sus sentimientos. Entonces, esta parte es súper importante. Los pacientes con obesidad están teniendo muchos problemas, incluso de pareja, de relaciones sexuales, no quieren, tienen vergüenza, no se quieren hacer fotos, están con mucho estrés o estado de ánimo, no están durmiendo. Toda esa parte también tenemos que investigarla en la consulta. Después preguntan por qué que duran tanto en la consulta, pero es que hay que hacer todo esto. El panel bioquímico, por supuesto, tenemos que mandar al paciente a hacer todos los laboratorios, incluyendo todas las vitaminas que se puedan medir. No nos vamos a volver locos, pero por lo menos las más importantes. Sus electrolitos tampoco deben de quedarse fuera, su perfil hormonal completo, siempre que podamos, algún u otro que anticuerpo. Los estudios ecocardiográficos también, tenemos que hacer ecografías de tiroides, de abdomen, transvaginal, andamos buscando síndrome de ovario poliquístico, en fin, todo lo que podamos medir en el paciente de nutrición tenemos que hacerlo.
La evaluación psicológica, eso es obligatorio y mandatorio. El paciente con obesidad tiene que verse con el psicólogo. La evaluación cardiovascular, donde podemos hacer prueba de esfuerzo, ver si a este paciente yo a futuro puedo someterle a un plan de ejercicio intenso. La evaluación por endocrinología, si aparecen alteraciones hormonales, y por supuesto la evaluación ginecológica. Y la de gastro tampoco se puede quedar. Con el tema de la evaluación psicológica, bueno, ya mencioné algunos de estos. Destacar el alcoholismo. La mayoría de los pacientes con obesidad, por su mismo cuadro de depresión, se toman 2, 3 y 4 coronitas al día, y para ellos eso no es nada. Entonces hay que buscar esas cosas y referirlos a psiquiatría siempre que sea necesario, pero ustedes saben que de inicio, mandar al paciente a psiquiatría, ellos como que, espérate, no, yo no voy ahí. Entonces es algo a considerar. Ya pasando y para entrar ya un poquito más en materia, que me quedan pocos minutos, no voy a mencionar esto, simplemente quizás decirle los criterios para cirugía bariátrica y de balón, que ya no hay tantas exclusiones. Realmente he tenido pacientes de 68 años que se van a hacer una cirugía bariátrica, así que tampoco es algo a tomar en cuenta. Con el tema del balón intragástrico, tampoco tener tantas limitaciones. Incluso se puede estar utilizando el balón para pacientes que vayan a someterse a una cirugía bariátrica con el propósito de ir haciéndole perder por lo menos un 5% de su peso corporal para mejor manipulación del paciente. Y eso ustedes me imagino lo manejan mucho mejor que yo. El manejo nutricional, como todo quizás en la medicina, debe ser individualizado. Individualizado significa que mi paciente yo no puedo totalmente englobarlo en una guía, en un protocolo de alimentación, que la dieta es así, 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 y ahí terminamos. No, mi paciente tengo que tratarlo de acuerdo a su horario de trabajo, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su historia de cómo viene, de su relación con la comida, para entonces poder hacer un manejo nutricional adecuado y que surte efecto. Previo a los procedimientos, lo que se recomienda es llevar una dieta líquida. Voy a hablar de manera general de ambos procedimientos. Una dieta líquida que va a tener como objetivo acelerar el catabolismo del tejido adiposo en los pacientes para hacer más fácil la manipulación, ya sea para la cirugía o ya sea para la colocación del balón. Además de ir adentrando al paciente en ese sistema. Educar al paciente, eso toma bastante tiempo, que tiene que comer, que tiene que tomar los alimentos muy despacio, que los alimentos deben ser sin azúcar, sin grasa, puede utilizar edulcorantes artificiales. No sé desde la Sociedad de Gastroenterología qué recomendación tienen con respecto a los edulcorantes. No utilizar salsas de ningún tipo, nada de alcohol, nada de gaseosas, ni bebidas oscuras, maltas y ese tipo de ayunos, y por supuesto guardar ayuno previo a los procedimienlos. Otra cosa que hacemos es suspender a los pacientes por lo menos una semana antes todo tipo de suplemento que esté utilizando, ya sea omega 3, ginkgo biloba, vitaminas, que todo tipo de suplementación que esté usando, o sea, no todas llevan la contraindicación con la cirugía, pero es mejor evitar todo y le decimos que una semana antes suspenda todo eso. Una semana sin utilizarlo no hará que pase nada, y así evitamos riesgo de sangrado. En la dieta prequirúrgica, previo a la cirugía, en caso de la bariátrica, va a depender mucho también el procedimiento, son varios tipos de procedimientos que igual se van a aplicar también para el tema del balón gástrico. El objetivo de la misma es, como les había comentado antes, contraer a nivel hepático, disminuir el tejido adiposo para mejor manipulación. Las calorías estarán comprendidas entre unas 600, 800 calorías. Recuerden que estamos hablando previo al procedimiento, de 600 a 800 calorías. En el caso de los cirujanos bariátricos, las recomendaciones oscilan entre iniciar esa dieta líquida de 10 o hasta 15 días previo al procedimiento. Es bien difícil, créanme, que los pacientes, la mayoría, no me aguanta esa cantidad de tiempo. Muchos 5 o 6 días antes están volviéndose locos, así que hay que valorar al paciente. Vuelvo y digo, sí les recomiendo a los pacientes que por lo menos unas 48 horas previo al procedimiento, ya sea de la colocación del balón
o de una cirugía bariátrica que guarden reposo en casa. Con algunos pacientes lo vamos a conseguir, otros son dueños de empresa, de negocio, de trabajo. Ustedes saben quiénes son los pacientes que se colocan balón y se hacen cirugías, así que esos pacientes es muy difícil tenerlos así tranquilitos, pero por lo menos 48 horas antes llevar el reposo, porque son pacientes que están llevando una dieta líquida y por lo tanto pueden sentirse con cierta debilidad, algunos también deshidratados. Así que el consumo de proteínas debería ser al menos unos 60 gramos de proteína al día. Vamos a incluir suplementación, por supuesto, no es solamente agua y agüita de coco y electrolitos, vamos a incluirle algo de suplementación. Cada escuela maneja el tipo de suplementación que tienen a mano en su país o lo que tienen a mano desde su centro donde operan. Vamos a tener suplementación preferiblemente sin lactosa, sin gluten, y vamos a tenerla sin azúcar. Veo que se perdió. Bueno, de este lado lo tiene, para los que no necesitan lentes. Asegurarse de que el paciente esté bien hidratado. Las recomendaciones es de unas 64 onzas, pero mentira, eso va a depender del paciente. Hay que calcularle al paciente la cantidad de líquido que cada uno de ellos necesita. Vamos a calcular entre 30 a 35 ml de agua por día, todo lo que ellos puedan tolerar. Con el tema de los suplementos, ya que vamos a utilizar con los pacientes, las recomendaciones, lo bueno de eso es que se fue el reloj también, ya yo no sé. Con el tema de los suplementos, vamos a tratar de que las calorías que tenga nuestro suplemento tenga por lo menos de 200 calorías en cada 240 ml. Las guías recomiendan unos 5 gramos de azúcar, pero nosotros en la Sociedad de Nutrición nos vamos un poquito menos, que tenga menos de 2 o de 1 gramo de azúcar y que tenga un mínimo de 15 gramos de proteína, porque algunos suplementos tienen 8 gramos, tienen 9, tienen 12. Entonces vamos a preferir uno que tenga un poquito más de proteína para darle el aporte completo a nuestro paciente. Nada de alcohol, hay que repetírselo a los pacientes 7 veces, nada de alcohol. Nada de cafeína, nada de bebidas gaseosas tampoco. Con el tema de lácteos podemos agregar leche descremada o al 1% semi, yo la prefiero sin lactosa también. El yogur por igual, si vamos a utilizarlo en esos pacientes mientras estamos dándole la dieta líquida, que sea sin lactosa, preferiblemente. Vamos a darle calditos o consomé que no sean en gran cantidad, tenemos que especificarle las cantidades a los pacientes. No les vamos a poner consomé con auyama a todo el mundo, hay pacientes que no les gusta, por eso mencionaba que el tratamiento y el manejo de un paciente debe ser individualizado. Paletas sin azúcar, también podemos utilizar la gelatina, la que viene 0 azúcar, para algunos pacientes que quieran utilizarlo, por lo menos los primeros días de la dieta líquida, pero las últimas 24 48 horas es líquido claro totalmente. O sea, tenemos que hacerles hincapié a los pacientes. Líquidos claros 48 horas antes del procedimiento. Y no sé qué ustedes piensan de los electrolitos que vienen sin azúcar, pero yo veo que le dejan toda la vía digestiva así como tintada. No sé si hay algún problema con ese tinte que causan ese tipo de alimentos, pero bueno, le damos esa opción también a los pacientes. Ya para el manejo post procedimiento, ya sea balón, ya sea cirugía, recuerden que los primeros días, los primeros 15 días por lo menos, estos pacientes deben llevar una dieta absolutamente líquida, solo líquido. En el caso del balón podemos agregar nuevamente en este proceso algunas fórmulas sin azúcar, sin lactosa, pero en el caso de la cirugía bariátrica, nada de suplementación. Recuerden que tienen ahí una herida dependiendo del procedimiento, entonces vamos a manejar al paciente de acuerdo a qué tipo de procedimiento se realizó. Tenemos varias fases, la fase de la dieta líquida clara, tenemos la fase de la dieta líquida con un poquito de consistencia, esto es después de los 15 días, donde vamos a agregar ciertos suplementos, y la fase 3, que ya va casi entrando a los 2 meses o mes y medio, donde vamos a agregar ya papillitas, el purecito de víveres y alguna carnita quizás que sea que se desmenucen con mucha facilidad en la parte semisólida.
Y ya la fase 4, que por lo regular es después de los 3 meses del paciente, estoy hablando para ambos, tanto para cirugía como para balón, pues ya tenemos un paciente con una dieta sólida completa. Vamos a agregarle su proteína, vamos a agregarle ya sus purecitos también, sus trocitos, sus vegetales completos. Instrucciones generales para los pacientes, para todos, tratar de que ellos aprendan a dosificar todo lo que van a utilizar o a pesar los alimentos y también a cuantificar los líquidos, usar vasos dosificadores preferiblemente, enseñarles que deben tomar los líquidos con mucha lentitud. Un gran fallo que tenemos con los pacientes con obesidad es que nunca aprenden a comer. Muchos comen muy rápido y ellos ni siquiera se dan cuenta. Entonces a los 3 meses vuelven otra vez a adquirir esa costumbre. Tenemos que volverle a repetir que todo tienen que comerlo despacio y lentamente. Si el paciente refiere que tiene alguna presión en el pecho a la hora de comer, que se siente que se asfixia, pues tenemos que darle las recomendaciones al paciente de que pare de comer en ese momento, que dé una vueltecita, 10, 15 minutos, pero también tenemos que investigar otras 2 cositas con esos pacientes. Muchos es que están comiendo más de lo que les toca. Entonces, sienten la presión en el pecho y no podemos decirle de una vueltita y vuelva a comer, porque es que están comiendo demasiado y por eso es que vomitan, por eso es que tienen esa sensación de ahogo. Entonces, tenemos que investigar eso y otro detalle también es que están comiendo muy rápido, no están masticando adecuadamente los alimentos y por lo tanto esos alimentos al entrar pues muy gruesos a la vía digestiva les hace sentir esa sensación. Así que siempre tenemos que indagar eso en los pacientes. No utilizar popotes o sorbetes por el tema de los gases. Si tomar solamente agua provoca muchas náuseas a los pacientes y es verdad, hay pacientes que literalmente tomar agua les produce, es muy nauseabundo para ellos, pues tenemos que darles recomendaciones, no podemos decirle sí, tiene que beber agua obligatoriamente y ya, no vamos a decirle que le agregue quizás un chorrito de limón o unas gotitas de naranja o que le pique unas cuantas fresitas y se le agregue al agua. Si aquí hay alguien que tiene ese problema también intenten probar alguna que otra cosa para darle facilidades y opciones al paciente. También podemos recomendarle algún té frío, un té hecho por ellos, no el té frío que venden por ahí con mucho azúcar, sino que ellos mismos preparen su tececito de manzanilla, lo pongan en la nevera y pues eso quizás con ese saborcito ellos puedan tomarlo y durante el día mantenerse hidratados. Con el tema de las proteínas, pues hay muchas guías que difieren en algunas cosas, pero lo básico es darle por lo menos 1 gramo de caloría por kilo de peso. Aquí hay varias opiniones encontradas y es por el tema de que si yo tengo un paciente de 400 libras y voy a calcularle la cantidad de proteína por kilo de peso, pues obviamente voy a estar dándole quizás demasiado. Así que hay varias metas, por lo menos los primeros 15 días tenemos que darle 40 gramos a ese paciente independientemente de lo que pese, de entre las 3 a 7 semanas más o menos, eso va a depender del paciente y el procedimiento también, darle unos 60 gramos de proteína por día y la meta es alcanzar por lo menos en un paciente con cualquier procedimiento que tenga mínimo un aporte de 90 gramos de proteínas para 24 horas. Con el tema de la suplementación, los suplementos, pues nos vamos a encontrar con pacientes que van a desarrollar déficit vitamínicos. Eso es algo que tenemos que estar siempre pendiente de ellos, constantemente realizarles sus valores de vitaminas, sus hemogramas, controles, no importa el procedimiento que se haya realizado, para poder suplementar de manera adecuada. No todos los pacientes van a llevar un montón de vitaminas, hay que darle de todos, no. Vamos a enfocar a esos pacientes, dependiendo del procedimiento realizado, qué tipo de suplementación le vamos a dar. Los vómitos naturalmente van a empeorar el cuadro del paciente. En el caso de balón tenemos la facilidad de poder retirarlo. Hemos tenido pacientes que a los 2 meses, 3 meses con vómitos incoercibles que no paran de vomitar bajo ninguna circunstancia, pues lamentablemente se ha tenido que retirar el balón por miedo a desnutrición. Entonces, en el caso de la cirugía bariátrica, pues ya esto no se va a poder revertir, pero son pacientes que debemos estar muy pendientes y encima de ellos.
Ya les comenté el tema de las proteínas, dependiendo también de la técnica quirúrgica, será la suplementación que daremos al paciente con vitamina B12 en el caso de los pacientes de cirugía de por vida. No tenemos que sacrificar al paciente poniéndole vitamina B12 todos los días, se puede utilizar inyectable, se puede utilizar cada 3 meses, cada 6 meses. Tenemos las facilidades de la sueroterapia también, que muchos médicos no están a favor de ella, pero también son muy ventajosas. Suplementos de multivitaminas de por vida, por las microdosis que tienen, eso nos va a garantizar que nuestro paciente estará siempre cubierto con las necesidades básicas, y ya les comenté de la vitamina B12 de por vida. Bueno, a modo de conclusión, porque sí se me acabó el tiempo como 3 veces, la obesidad es una enfermedad crónica y por lo tanto siempre tendremos que tener a nuestro paciente con nosotros y tenemos que luchar contra ella también. Es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario con un equipo especializado donde también tenemos que agregar un entrenador de ejercicio y por supuesto un psicólogo que esté siempre con nosotros. El psiquiatra también es parte de la enfermedad de la obesidad. De hecho, hay un famoso psiquiatra aquí que en la radio dice que la obesidad es una enfermedad de psiquiatría, que el psiquiatra es quien tiene que manejar ese tipo de pacientes. Elegir bien al paciente que le vamos a dar qué tipo de recomendación con respecto a cuál tipo de procedimiento se va a realizar. Muchos a veces no saben qué es mejor para ellos, así que nosotros todos somos los encargados de decirle, mira, a ti te conviene un balón, a ti te conviene una cirugía bariátrica. Y como dije anteriormente, el manejo de nuestro paciente debe ser multidisciplinario, pero también debe ser individualizado. Muchísimas gracias por su atención.